Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar en las mañanas con lo que es el espacio de la escuela dominical. Vamos a continuar con el estudio de las epístolas del apóstol Juan, así hasta que podamos concluir con el estudio de las 3 epístolas. Entonces les invito a buscar en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 7 hasta el versículo 14. Muy bien, dice la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Señor, bendiga su palabra. Entonces, en las exposiciones anteriores hemos comprendido, ¿verdad?, que lo que el apóstol Juan está realizando al inicio, ¿verdad?, capítulo 1 y lo que hemos estudiado el capítulo 2, el apóstol está exponiendo a través de las verdades esenciales del cristianismo a aquellos que son falsos cristianos, a aquellos que realmente decían ser creyentes, pero que había evidencia en ellos que demostraban lo contrario. Pero ahora, lo que vamos a ver del versículo 12 al versículo 14 es como un pequeño paréntesis que el apóstol Juan va a realizar, porque él viene exponiendo esas verdades, pero en estos 3 versículos él se vuelve directamente, podríamos decirlo, a la iglesia para hacerles una aclaración a ellos. Entonces recordemos, 1 Juan 5:13, él ahí había expuesto, ¿verdad?, el motivo de la epístola. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o sea, ustedes que dicen creer en el Hijo de Dios, yo les he escrito esto. ¿Para qué? Para que sepan si tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ese es el fin. Estas cosas van a evidenciar o van a mostrarles a ustedes, si se hacen un examen, si realmente ustedes han creído en el Hijo de Dios. Pero ahora en este paréntesis, Juan se vuelve a la iglesia y vamos a ver cuál es ese mensaje que él le apunta a ellos. Porque recordemos esto, hermanos, como habíamos visto la semana anterior, Juan está diciendo, en el versículo 8 él decía, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, habíamos visto, ¿verdad?, que eso quería decir que en el cristiano poco a poco, aquellas cosas, ¿verdad?, que él podía decir que aún queda de ese remanente de pecado, poco a poco van desapareciendo de su vida y va alumbrando más la verdad del Evangelio.
Pero ahora entonces, en esta pausa que Juan hace, podríamos entender más bien que él está teniendo cuidado de los miembros de las iglesias a las cuales él dirige la epístola. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad?, que él dice, si ustedes no aman a sus hermanos, eso es estar en tinieblas. Si ustedes dicen que están en la luz, pero no viven, ¿verdad?, como lo que es realmente estar en la luz, porque Dios es luz, entonces son falsos. Si no hay mayor sensibilidad en ustedes al pecado, entonces quiere decir que no están en la verdad. Entonces recordemos, eso Juan lo exponía para mostrar a los falsos. Pero entonces en esta parte puede ser más bien, ¿verdad?, que Juan está diciendo, pero hermanos, hablándole a los verdaderos creyentes. Porque podía decir algún hermano, pero eso Juan que dice de los falsos es algo que me pasa a mí. Lo está hablando a los falsos, pero es algo que yo no veo en mi vida. Entonces esa persona podía sentirse como un falso cristiano. Pero entonces él se vuelve hacia ellos, a los verdaderos, para recordarles estas verdades. Y por eso decimos que es un pequeño paréntesis. Porque realmente lo que él quería no era confundir o extraviar al hermano, sino que más bien el hermano estuviera firme en la verdad y pudiera identificar a los falsos por las verdades del Evangelio. Entonces vamos a ver precisamente qué es lo que él les dice. Y él nos va a mostrar en estos pasajes cómo es la familia de la fe. Que así es como he titulado este sermón. Cómo se conduce la familia de la fe. Entonces él se va a volver a los creyentes para recordarles quiénes son en Cristo, lo que han experimentado en Cristo. ¿Y qué va a hacer para esto? Bueno, él va a recordarles verdades esenciales del Evangelio. Pablo, el apóstol Pablo, en Filipenses 3:1, cuando él escribe a la iglesia en Filipos, él les dijo eso, les dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, les dice, es seguro. Ese es en el capítulo 3, ¿y de qué les va a hablar Pablo? En ese capítulo les va a hablar de la justicia por la fe de Cristo. ¿Recuerdan? Cuando él dice que todo lo que él tenía lo tiene por basura, que lo único que le importa es la fe que viene por la justicia de Cristo. Entonces eso es lo que él les va a recordar y les dice, no es molesto escribiros estos, no es molesto escribirles las mismas cosas y es seguro para ustedes. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 12 también dice algo parecido, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Y cuáles son esas cosas que él no les va a dejar de recordar? Bueno, en el capítulo 1 él lo expone, la fe verdadera por la justicia de Cristo. Y el apóstol Juan, eso es lo que va a hacer al inicio del pasaje que hemos leído. Recordarles lo que es el Evangelio, en primer lugar. ¿Para qué? Para que los creyentes se vean a ellos que están perseverando creyendo en la verdad. Recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, allá por el 2013, uno de los signos que más que me impactó mucho en su momento escuchar, es el himno que se llama Bellas Palabras de Vida. Y ese himno dice, una estrofa dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Dice, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Entonces él dice, cantádmelas otra vez. Entonces eso es lo que el apóstol va a hacer, recordar al cristiano, al creyente. Versículo 12. Él les dice, os escribo a vosotros, hijitos. Entonces recordemos que él ya había usado esa palabra en el capítulo 2 y versículo 1. Él había dicho, hijitos míos. Pero entonces aquí debemos recordar que él está usando esa palabra para hablar a la iglesia en general. Esa palabra se podría utilizar para todos los que son hijos, sin importar la edad. Porque después en el versículo 13, él otra vez va a volver a decir hijitos. Pero ahí la palabra es diferente, la que él utiliza. Pero en el versículo 12 él se está refiriendo a todos los hermanos en la fe. Recordemos que ya Juan era un anciano, ¿verdad? Se cree que estaba alrededor de 80, 90 años. Entonces él, ¿verdad? Como ya es un hombre mayor, puede decirles hijitos. A mí me quedan unos años para poder decir eso.
Pero Él viene y les trata así, hijitos. Y les va a recordar esta verdad. Dice, os escribo a vosotros, o sea, a los hermanos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recuerden que yo les había dicho también en la introducción a la epístola, que Juan una y otra vez vuelve a esas verdades de la Escritura. Porque ya si nosotros recordamos en el capítulo 1 y versículo 9, Él había enseñado eso. Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que eso era lo que negaban los falsos. Decían, no tengo pecado, no tengo de qué arrepentirme. Y también en el capítulo 2, versículo 1 y 2, Él también había abordado esa enseñanza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Que eso era lo que, ¿verdad?, los falsos no estaban creyendo. Entonces, ¿cuál es esa verdad, hermanos? Lo primero, entonces, cuando Juan hace ese paréntesis, se vuelve a la iglesia, le dice, pero hijos míos, recuerden, sus pecados os han sido perdonados. Hermanos, esa es la mayor y mejor noticia que un pecador puede escuchar. Tus pecados han sido perdonados. Salmo 32 del 1 al 2 dice, bienaventurado. Hemos aprendido, ¿verdad?, en las tardes que es ser bienaventurado. Tener la bendición de Dios, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa es la verdadera dicha del hombre. Dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, la mujer, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Recuerden, Mateo 1:21 dice, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Cristo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestra salvación, la salvación del creyente, está segura en Cristo. No hay nada, hermano, no hay un solo pecado que el creyente, que pueda más bien al creyente separarlo de la salvación que ha obtenido por la fe en Cristo. Entonces Juan, eso es lo que les está recordando a ellos. Hermanos, ustedes son verdaderos porque sus pecados han sido perdonados. Los falsos no se creían pecadores, pero ustedes les dice, hijitos, ustedes sí, recuerden eso. Tienen esa dicha del perdón. Y eso es lo que debe al cristiano en medio de la angustia, de la aflicción. Eso es lo que debemos meditar. Estas verdades que decían Pablo y Pedro, debemos recordar siempre eso. Nuestros pecados han sido perdonados. Aquello que hoy estemos atravesando es temporal, porque llegará el día donde dice la palabra, ¿verdad?, que Él enjugará toda lágrima de su pueblo, donde ya no habrá el dolor, ya no habrá tristeza ni llanto. ¿Por qué? Porque hoy el cristiano goza de que sus pecados han sido perdonados. Ya no hay condenación para el cristiano. No hay pecado tan grande que nos pueda alejar de Él. Pero recordemos el costo de nuestro perdón, del perdón de nuestros pecados. Recordemos que Dios es justo y Dios entonces no va a dar por inocente al culpable. Entonces nuestros pecados, cierto, han sido perdonados, pero a un alto costo. Y como lo habíamos visto, fue la propiciación del Hijo de Dios. Entonces el perdón, como vamos a ver más adelante en la epístola, va asociado al amor de Dios. Lo que Dios hizo para perdonarnos de nuestros pecados. Y estos, hermanos, hay varios versículos que a través de la Escritura nos hablan de esa verdad, de cómo Dios perdona. Que podríamos hacer solo una clase dominical hablando solo de esto, del perdón de Dios. Pero Nehemías 9:17 dice lo siguiente. No quisieron oír, hablando de cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, se desvió de la ley de Dios. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, más bien endurecieron su cerviz y en su rebelión. O sea, ellos tenían esa actitud de arrogancia contra Dios. O sea, no se humillaban. Eso es lo que quiere decir que endurecieron su cerviz. Dice, y en su rebelión pensaron poner caudillo o un líder para volver a su servidumbre. O sea, volver a Egipto. Y esta oración la está haciendo Esdras, más bien, en Nehemías 9:17. Y dice, pero tú eres Dios que perdonas. Pero tú eres Dios
clemente, pero tú eres Dios piadoso. Pero también Él dice, pero tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces, recordemos, aquellos hermanos en Asia Menor, cuando están siendo expuestos a esto, podían ver, hay cosas de lo que Juan dice que los falsos hacen, que yo estoy sintiéndome confrontado con eso, que tal vez yo no amo a mis hermanos, como Juan dice que hay que dar la vida por el hermano. Tal vez dice que hay que andar en luz, como Dios es luz, pero a veces caigo en pecados. Entonces tal vez podía venir esa incertidumbre, pero es recordar, hermanos, esto. Dios es grande en misericordia y nos ha dado a Cristo. Entonces nuestros pecados han sido perdonados. Miqueas 7:19 dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué debe hacer el creyente cuando escucha esto? Que sus pecados han sido perdonados. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 7. Evangelio según Lucas capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, dice, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, este fariseo, ¿verdad?, creía que no tenía una deuda, ¿verdad? Porque realmente los dos, tanto el fariseo como la mujer pecadora, ¿verdad?, tenían una gran deuda que ninguno de los dos podía pagar. Pero ¿qué pasaba con el fariseo? Él no se veía a sí mismo que tuviera una deuda, se veía justo. Pero en cambio aquel que ante Cristo reconoce quién es Cristo, como vamos a ver ahorita, y se ve quién es Él, esa es la actitud, que reconoce que es postrarse ante Él. ¿Y qué hace Cristo en su gracia? Tus pecados, versículo 48, te son perdonados. Hermanos, eso es reconocer nosotros. Es cierto, tal vez lo que Juan les decía a los hermanos, ellos podían decir, bueno, no lo veo en mi vida, pero sé que Cristo me ha perdonado y Él me va a auxiliar para que estas evidencias de la fe crezcan en mí, porque estamos unidos a Él. Eso es lo que Juan quería recordarles a ellos, que hay perdón de pecados. Hace unas semanas, hermanos,
vi nuevamente la película El progreso del peregrino, ¿verdad? La cual se la recomiendo a los que no la han visto. Y hay una escena que es muy impactante, que es cuando él llega a la casa del intérprete. Los que han leído el libro sabrán, y que se topa a un hombre en una jaula que decía que no hay esperanza. Entonces él preguntaba, ¿por qué decía esto? Porque decía que ya no se podía arrepentir. Pero hermano, el cristiano que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, es lo que Juan dice. Recuerden, confiésenlos. Él nos lava con su sangre. Tenemos ese perdón. No hay desesperanza. Para el cristiano hay consuelo. Y como dice el Señor, nada nos va a separar de su mano. Juan 10, 28 al 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es lo que Juan les recuerda. Nuestra salvación es segura en Cristo. Ahora, una vez que Él hace esto, entonces les habla a la iglesia en general. Pero ahora Juan nos va a mostrar algo, hermanos, que pienso que nos puede traer mucha edificación a nosotros. Porque Juan va a identificar cómo vive la iglesia. Va a hablar cómo la familia de la fe se conduce en este peregrinar aquí en la tierra. Porque él habla a dos grupos. El primer grupo que vimos era a todos en general. Pero ahora él va a hablar a los padres, a los jóvenes y a los niños. En esos 3 versículos él lo hace 2 veces, un mensaje 2 veces para cada uno de esos grupos. Un mensaje 2 veces a los padres, un mensaje 2 veces a los hijos y un mensaje 2 veces a los jóvenes. La interpretación más consistente en cuanto a eso es que Juan está hablando de cómo son aquellos cristianos en la familia de la fe. Cristianos que son jóvenes o que son niños en la fe, que vamos a ver que son aquellos que han iniciado este peregrinar, aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe. Va a hablar también de los padres, que los padres vamos a entender, porque él está usando, podríamos decir, esta analogía de familia. Entonces, ¿quiénes son los padres? Bueno, aquellos que tienen más edad, con mayor sabiduría, más experimentados, que vamos a entender que son los que han avanzado más en este camino de la fe. Por la gracia de Dios, Dios les ha concedido 10, 15, 20 años en la fe. Entonces esos son los hermanos maduros en la fe, los padres. Y luego están los jóvenes, aquellos que van avanzando, que como Juan los va a describir, aquellos que tienen la fuerza, aquellos que vencen al maligno porque permanecen en la palabra. Entonces, en esos grupos, en esa sección, podríamos decir, en esas secciones, es como está formada nuestra iglesia, la iglesia de todos los tiempos. Cristianos que empiezan, que Dios los ha salvado, van avanzando en la fe. Aquellos que ya han dado llevan varios años en la fe, entonces, que están venciendo al maligno. Y aquellos hermanos que con esa sabiduría que el Señor les ha permitido al conocerle, que vamos a ver que todo viene por el conocimiento de Él, entonces más bien están para ayudar y guiar a otros hermanos, a aquellos nuevos y a aquellos que van perseverando. Eso es lo que en esos 3 versículos Juan hace. Y eso es muy importante, hermanos, porque si nosotros lo vemos con lo que son las familias terrenales, ¿verdad? Entendemos que es así. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy el mayor de 4 hermanos. Yo tengo 36 años y tengo un hermano menor al cual le llevo 21 años de diferencia. Él tiene 15 años. Y hay cosas que yo lo veo hacer a él que a mí me hacen recordar cuando yo tenía esa edad. Y puedo decir, yo hacía esas cosas, ¿verdad? Que a veces uno se queda sorprendido de lo que hacen. Pero yo digo, pero así era yo en ese momento. Pero ahora, ¿qué es la bendición? Bueno, Dios me ha permitido entender muchas cosas que ¿qué puedo hacer? Llegar donde mi hermano y aconsejarle diferente para que no haga cosas, ¿verdad?, que lo asombran a uno. Pero exactamente así es en la fe. Tenemos hermanos, ¿verdad?, mayores, hermanos maduros en la fe. ¿Cuál es el deber de ellos? Bueno, recuerdan que una vez estudiamos, ¿verdad?, creo que el año pasado fue, la clase acerca de cómo todos nosotros somos instrumentos en las manos del Redentor, ¿verdad? Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios
aquel cristiano en la fe, ¿verdad?, puede aconsejar y ayudar a otros. Habíamos visto en su momento que el propósito del consejo, ¿cuál es? Restaurar. Restaurar al hermano que se había desviado de su función original en la fe, en el camino de la fe. Todo cristiano que tiene el Espíritu de Dios puede buscar y aconsejar. ¿Cierto, verdad? Van a haber casos más complicados que ahí donde se puede buscar ayuda de los ancianos, de hermanos con mayor peregrinaje, pero todos podemos, ¿verdad? Y también debemos entender que todos debemos dejar que otros nos aconsejen, que otros nos ayuden. Eso es esencial dentro del cristianismo, de la vida de la fe. Gálatas 6:1, Pablo dijo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, recordemos, hermanos, todos nosotros pecamos. Entonces no digamos que eso lo está diciendo por otro. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, yo les dice, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ese es el punto, hermanos. Yo puedo ir a ayudar y aconsejar a otro hermano, pero debo ir con ese amor, porque es un hermano en la fe, que es lo que Juan está haciendo. Hermanos, recuerden el Evangelio. Ustedes, y ahorita vamos a ver cuando le habla a los padres y a los más jóvenes. Pero entonces ese es el punto que quiero que entendamos. En esta iglesia donde el Señor nos ha colocado, podemos claramente entender, ¿verdad?, cuáles son esos hermanos que Dios, ¿verdad?, les ha concedido mucho peregrinaje. Otros que sabemos que están iniciando, que en algún momento vamos a ver que tienen alguna actitud que uno dice, ¿cómo hizo eso? Ese hermano, yo no lo haría, pero bueno, gracias al Señor que le ha dado mayor madurez a usted para no hacerlo, pero no vaya a derribar a su hermano, sino vaya con mansedumbre. ¿Y qué le va a recordar? Como hace el apóstol Juan, el Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos llevar al hermano. Vamos a restaurar al hermano. Todos tenemos entonces al Espíritu Santo, el creyente, aprendemos de su palabra cuando somos expuestos a ella y podemos entonces ir a ayudar a otros hermanos. No, como habíamos visto en su momento, no es que si pasa algo, de una vez llamo al pastor, venga, necesito que venga a mi casa para que aconseje a alguien. No, o sea, Dios le está proveyendo ese momento para que usted pueda aconsejar y ayudar. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Ver cómo nos ayudamos unos a otros. Ahora, en el versículo 13, el primer grupo al que le va a hablar es a los padres. Bueno. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora en el versículo 14, otra vez, como les dije, les da 2 mensajes a cada grupo. Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto lo habíamos visto, Juan 1, aquí mismo, perdón, 1 Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De quién estaba hablando Juan ahí? El Hijo de Dios, de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Como vimos, estaba hablando de la doctrina correcta de Cristo. ¿Y él qué hace? ¿Qué les dice a los hermanos maduros en la fe? Bueno, les dice, ustedes padres, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Juan les puede decir a ellos que les escribe porque han conocido al que es desde el principio? Hermanos, que, como les leí ahora, Pablo inspirado, el apóstol Pedro inspirado, les escribe a creyentes para que recuerden las mismas cosas. Pero qué cuidadosos debemos ser, ¿verdad? Que porque creer que, y no está hablando tanto, ¿verdad, hermanos? Para dejarlo claro, tanto a la edad física, ¿verdad? A la edad natural, sino más bien a los años que ha podido estar en la fe. Porque puede ser un joven de 25 años y que tiene 15 años de estar siendo expuesto a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir, es un hombre que Dios le ha permitido crecer en la fe, un hombre maduro, podríamos decir que es de los padres, no necesariamente es de la edad.
Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que puedan recordar al que han conocido. ¿Por qué? Porque puede llegar esa actitud en un momento en el cual el creyente puede decir, yo ya lo sé todo. O sea, ¿qué me va a enseñar acerca de Cristo? Yo ya sé lo que va, cuando leo un pasaje, ya sé de qué me va a hablar. Entonces ya no está ese gozo de decir, quiero que me recuerden la obra de Cristo. Quiero aún conocerle más, no. Sino que recuerdo una experiencia que tuvimos hace unos meses, unos hermanos, que estábamos comiendo en un restaurante y habían dos personas que estaban a la par y nos escucharon de lo que estábamos hablando acerca de aquí de la iglesia. Y empezaron a entablar una conversación con nosotros. Y uno de ellos decía, es que este muchacho anda apartado, ¿verdad? Como ellos dicen, y necesita ir a la iglesia, entonces para que ustedes lo inviten. Entonces le dijimos, pero vámonos, pueden acompañarnos los dos, más bien. Y él dijo exactamente eso. Dijo, no, es que yo ya tengo, no recuerdo bien si dijo 15 o 20 años, dice, de ser cristiano, entonces yo ya todo eso ya lo sé. Pero puedo ir para que él, para acompañarlo y que él vaya. Entonces, ven, eso puede ocurrir, hermano. Creer que lo que necesitaba conocer de Cristo, como ya pasó mucho tiempo, ya eso es todo. Pero no, hermano, el creyente no vive así. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Colosenses? En quien están escondidos toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo dice, como aquellas parábolas, dices, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Hermanos, no podemos conocer todo acerca de Cristo. Si Dios nos ha permitido estar mucho tiempo en la fe, más bien eso debe llevar cada vez más a vernos nuestra condición delante de Dios, cuán frágil es, pero nos muestra cada vez más las bellezas de Cristo en la salvación, en quién es Él, aquí en el capítulo 1 y 2, ya hemos visto varias verdades acerca de Cristo. Vimos que Él es realmente, como les decía ahora, Dios, 100% Dios, 100% hombre, que Él se encarnó. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Hemos visto que Cristo ha dado su ley para que andemos en ella. Y así cada libro, y solo en estos 2 capítulos, vemos que por Él es que somos perdonados de nuestros pecados por su sangre. Hermano, entonces hay muchas verdades de Cristo contenidas en la Escritura que una vida no nos va a dar para estudiar todo acerca de Él. Entonces los padres, dice, ustedes han conocido al que es desde el principio y debemos estar ahí, conociéndole más a Él, más acerca de sus verdades reveladas en la palabra. El Señor nos ha permitido a estos hermanos tener esos tiempos de oración que han ido aumentando. Pero exactamente, esa es esa gracia del Señor, que conforme conocemos más de Cristo, más de su palabra, anhelamos más orar. Ya no tenemos las luchas que tal vez puedan tener, o ya no tienen la lucha que tal vez puedan tener aquellos que están empezando en la fe, que vamos a ver luego, en el próximo sermón, que son las cosas del mundo que distraen, que tal vez hacen tambalear a los nuevos, ¿verdad? Que les dice, no amen al mundo, pero ya el cristiano maduro en la fe, a los padres, ya hay cosas que ya no batallan con eso, porque el Señor les ha dado victoria sobre eso, pero hay otros pecados, ¿verdad? Hay otras luchas, pero ya no son las mismas que los nuevos. Pero entonces, ¿qué vamos a depender? De esa oración. El Señor entonces concede mayor entendimiento en cuanto al orar, mayor entendimiento en cuanto a la reverencia de la palabra predicada. Hay ese gozo de que prediquen el Evangelio, de ir donde me están enseñando acerca de Cristo. Hay mayor permanencia en la palabra del Señor. Hermanos que han pasado muchos años en la fe, que pueden citar pasajes completos de la Escritura memorizados, ¿verdad? Que Dios les ha concedido eso. Entonces esos son los hermanos, como les digo, los padres, los que están ahí con esa gracia del Señor, que han crecido mucho en la fe. El Salmo 90 dice, de generación en generación, Señor, tú nos has sido de refugio. Conforme pasa el tiempo, más conocen del refugio que hay en Cristo. Más han sido santificados por su palabra. Más han sido separados del mundo y unidos a Cristo. Versículo 10 del Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
¿verdad? Ahí hablando de la brevedad de la vida, el salmista, pero a esos que el Señor les concede más tiempo en la fe, entonces también son más conscientes de la eternidad. El Señor les ha concedido mucho tiempo en la fe, que algunos pueden decir, estoy listo para mi partida. Como decía el apóstol Pablo al final de sus días, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, decía él, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que anhelan, los que aman su venida. Entonces, hay mayor entendimiento acerca de la eternidad, de la muerte que nos va a unir al Señor. Pero como les digo, esto no solamente pensemos que es en alguien mayor, sino que hay testimonios de hermanos muy jóvenes en su edad biológica. Recuerdo al misionero David Brainerd, que murió, tenía menos de 30 años, pero tenía un conocimiento de Dios tan profundo que lo llevó en ese tiempo a ir a evangelizar y a ser misionero entre los indios en Norteamérica. Y ahí dio su vida, porque conocía a su Señor. Leemos en Hechos el primer mártir, Esteban, como también un hombre, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo. Entonces, un hombre maduro en la fe, que se levanta en una multitud y les predica acerca de Cristo. ¿Y qué fue eso? Sentencia de muerte. Pero él también era consciente de su eternidad. Le pertenece al Señor. Voy a estar con el Señor. Entonces vemos esos hermanos maduros en la fe, que es así. Toda su vida ha sido al servicio del Señor y están preparados. Y eso es lo que eventualmente en cada uno de nosotros, conforme transcurre el tiempo, vamos a ver que eso es más evidente en nosotros. Porque hay un proverbio que dice que aún pueden haber gente que es anciano de edad y son necios. ¿Por qué? Porque no han ido a aquello que los puede santificar, que es la palabra. El cristiano verdadero ha sido santificado por la palabra y por eso crece. Vamos a ver el mensaje a los jóvenes. En el versículo 13 también les dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo 14 también él les recuerda: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Y también les dice: habéis vencido al maligno. Entonces, como les decía, hermanos, este grupo de hermanos en medio de la iglesia son aquellos que el Señor les ha concedido, entonces los ha salvado, y los hermanos entonces ya han avanzado, han caminado en el Señor. Dice que son fuertes. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces no es una fuerza física, ¿verdad? Aunque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que esa es la gloria del joven, su fuerza física. Conforme tengamos fuerza física, ¿verdad?, en la juventud, podemos servir al Señor de muchas maneras. Pero principalmente acá, lo que está apuntando es esa fortaleza espiritual. Ahora, ninguno de nosotros, ¿verdad?, creo que después de haber recibido la clase dominical de Pastor Alexander, vamos a creer que yo puedo vencer al maligno, ¿verdad? Sino que sabemos que nuestro Señor es el que lo ha vencido. Y nosotros, por estar unidos a Él, hemos vencido también. Entonces, esto es lo que cree este joven en la fe. ¿Pero en qué está permaneciendo? Está permaneciendo en la palabra del Señor. Esa es la marca principal. ¿Por qué yo puedo ser fortalecido? ¿Por qué puedo ir venciendo al pecado? Porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Ahora, hermanos, eso es muy importante, porque esos hermanos entonces, que ya Dios les ha concedido, ¿verdad?, ese caminar, ese peregrinar, podemos decir: estoy permaneciendo en la palabra. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el versículo 11 del Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos anhelar. Señor, concédeme permanecer firme en tu palabra. ¿Cómo hago eso, hermanos? Bueno, hermanos, y lo habíamos visto también cuando estudiamos acerca de los mandamientos del Señor.
¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a la palabra? Podemos decir, me deleito en memorizar la escritura. O me sé toda la vida de actores, de futbolistas, los récords que han hecho y todo, pero no puedo citar un pasaje de la escritura, no permanezco en la palabra. Y debemos tener cuidados porque también vea que fácilmente podemos desviarnos. Dice, permanezca en la palabra. Tristemente en muchas iglesias, ¿por qué permanece la gente en la fe? ¿O por qué permanecen en la iglesia? Bueno, permanecen porque estoy buscando una pareja. Si llego y encuentro a alguien, eso es por lo que estaba aquí. Quería buscar a alguien. Permanezco porque quiero un puesto, ser reconocido. Entonces estoy viniendo, llevo varios años, pero mi interés no es Cristo y su palabra. Mi interés es algún puesto donde pueda ser ahí elogiado. Tal vez por guardar las apariencias, a que vean que soy una persona buena, moralmente. O estoy aquí porque aquí están mis amigos, están aquellos con los que yo comparto, entonces por eso es que me ven siempre aquí en la iglesia. Pero no estoy aquí por la palabra del Señor que me lleva a Cristo. Pero eso es el cristiano joven que vence al maligno en Cristo, es ese que está constantemente en su palabra, lo conoce a Él y puede ser útil para el reino del Señor. Recuerden cómo la palabra, el Señor, ¿verdad? Cuando inspiró su palabra y habla acerca de Apolos, cómo el Señor puntualizaba, ¿verdad? Que era poderoso en las Escrituras, poderoso en la fe, que eso es lo que debe estar en el cristiano, que Dios le ha permitido ir caminando, que conoce, que maneja bien esta palabra de verdad, que puede ver el error y señalar, apuntar, eso es falso, es una herejía que no está hablando la verdad del Evangelio. Pero si no permanece en la palabra, más bien será de aquellos que, como Juan apunta, son falsos. ¿Por qué? Porque sigue cualquier viento de doctrina, se fue, no permaneció en la palabra. Entonces debemos anhelar que el Señor nos conceda esto, estar firmes en la verdad de su palabra. Pero recordemos también, hermanos, para concluir, y la próxima semana vemos el mensaje a los hijitos. En la parábola del hijo pródigo, habla un hermano mayor y un hermano menor. Pero cuando llega el hermano menor, que el padre, ¿verdad?, se regocija de que viene el hermano menor y hace toda una celebración. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Que era realmente, ¿verdad?, de quien trata la parábola. No quiso entrar a la celebración. ¿Por qué? Dice, a este que ha ido, se ha desperdiciado todos sus bienes. Usted lo ha más bien recibido. Y a mí, que estoy aquí siempre, ni un cabrito, ni un corderito me ha dado. Pero la invitación, ¿verdad?, del padre, ¿qué era? No, entre. Porque son esos hermanos que estaba perdido y se halló, entre y celebre juntos. Entonces, hermanos, los que Dios nos está concediendo permanecer en la fe, nuestra actitud debe ser esa, gozarnos cuando vemos que el Señor sigue salvando pecadores y vemos que Dios trae más dones a la iglesia. Entonces digo, Dios, gloria a tu nombre, porque estos hermanos que vienen van a edificar el cuerpo de Cristo aquí. No tener envidia de un hermano, jamás. Sino más bien, Dios me ha permitido a mí crecer en la fe, ¿verdad? En lo que he caminado, puedo ir y ayudar a mi hermano que está iniciando y gozarme en la salvación que Dios le ha concedido. Así, hermanos, es como vemos que se conduce la familia de la fe. Amén. Entonces vamos a leer nuevamente el pasaje, versículos 12 al 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Vamos a tener ese tiempo de receso y regresamos a las 10 de la mañana.